¿Por qué juicio? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos que cuando a la gente no le interesa la palabra de Dios, Dios los deja que oigan y digan lo que les da la gana. La palabra de Dios dice que cuando la gente ignora a Dios, Dios no se angustia. ¿A usted le gusta que le digan? Dice el Señor que mañana en un año vas a tener un trabajo y vas a... Entonces, llegamos finalmente a la semana 52, Romanos 9, capítulo, versículo 24, verso 33. Bendito Dios por esta oportunidad que nos está dando durante un año entero. Hemos estado leyendo conscientemente el libro de Romanos durante un año entero. Gracias a Dios hemos estado tratando de trabajar en el libro de Romanos. ¿Por qué hemos hecho eso? ¿Por qué? Porque es una carta y las cartas se leen todas. Las cartas no se leen por pedazos, se leen todas. Y hemos hecho eso, leyendo toda la carta de Romanos, hemos estado leyéndola y trabajando. El capítulo 9, damas y caballeros, del libro de Romanos, capítulo 9 del libro de Romanos, nos está lleno de temas, está lleno de profundidad. El capítulo 9 de Romanos empieza hablando sobre el dolor que tiene Pablo sobre Israel. Pablo empieza diciendo, vean, yo no sé qué haría yo, pero yo haría lo que sea para que mis hermanos judíos crean en el Mesías. Inclusive Pablo usa dos expresiones muy fuertes. Una de ellas es, yo estaría dispuesto a convertirme en maldición con tal de que ellos se conviertan. Lo siguiente que hace el capítulo 9 es hablarnos sobre lo que podríamos decir, los privilegios, las ventajas que tiene el pueblo de Israel de alguna manera. Y ahora que estamos en esta guerra entre Israel y Hamas, nos damos cuenta de que hay verdaderamente algo bien terrible, algo bien feo, y mucha gente pues no ve ciegamente, no ve que realmente pues sí hay una masacre, sí se está sacrificando vidas de gente inocente, porque acuérdense, no, realmente los musulmanes están divididos en dos tipos en dos ramas, para decirlo bien fácil, los evangélicos están los bautistas y los pentecostales. Bueno, los musulmanes hay dos tipos, son los chiitas y no recuerdo cuáles. ¿Y qué pasa? Que a partir de la creencia de unos son sumamente cerrados y radicales y son un problema terrible. El Islam, el profeta Mahoma apareció en el año 1700 y pico, eso es reciente, muy reciente. Entonces, hermanos, estar hablando de esto, pues es muy complicado porque es una lucha religiosa. Esta gente no tiene miedo a morir. Luego, otro tema del capítulo 9 tiene que ver con la descendencia de Abraham. Y Pablo dice, no lo dice así como lo voy a decir, pero usted me entiende. Pablo dice, Dios le promete a Abraham un hijo producto del milagro. Y Abraham no entiende al punto tal que logra tener un hijo que se llama Ismael, que nace 13 años antes que el hijo de la promesa. Y cuando se refiere al hijo de la promesa, se refiere exactamente al hijo de la fe. Y Pablo hace bien la diferencia entre los israelíes y los israelitas y explica que una cosa es la gente que cree en el Señor y que por fe se agarra de la promesa, y la gente que simplemente sigue creyendo que tiene derechos y privilegios simplemente por ser descendiente de Abraham. Pasamos a un tema, ya empezamos en la parte hacia el versículo 15, 14, y empezamos a hablar sobre la justicia de la elección de Dios. Hicimos 5 preguntas, acuérdese, y en las 5 preguntas que hicimos, ¿cómo es posible que Dios odie a un niño que no ha nacido?
¿Cómo es posible que Dios escoja a un niño que no ha nacido? Y entonces la semana antepasada y la semana pasada lo enfocamos en Faraón, ¿recuerdan? Y vimos las 10 plagas y vimos que cada plaga humilla, cada plaga humilla un dios de los egipcios. Uno no, tres o cuatro. Vimos que cada plaga, la forma en que la plaga se dio, la plaga de las ranas, era una plaga donde el dios rana, no recuerdo el nombre del dios rana, pero representaba la fertilidad de la mujer. Y entonces era una mujer embarazada con cara de rana y ellos adoraban los sapos y las ranas. El que majaba una rana o agarraba patadas un sapo moría por causa de la rana o el sapo que mató, porque si mataba un sapo, mataba una rana, no nació un chiquito egipcio. Era tan cerrado eso que cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, dígale a Faraón que le voy a llenar la cama, le voy a llenar las alacenas, le voy a llenar todo el palacio de sapos y de ranas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la diosa de la fertilidad. Dios se burló públicamente, Dios puso en evidencia, Dios mostró que era, y ahí fue donde llegamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo fue que Dios endureció el corazón de Faraón? Y al tratar de entenderlo, nos damos cuenta que la forma en que endureció Dios el corazón de Faraón es muy extraño. ¿Por qué? Porque primero manda la primera embajada que manda a Moisés y a Aarón, llegan al palacio y el faraón le dice, haceme un milagro ahí para ver algo aquí, haceme un milagro. Y le tiran al suelo la vara de Aarón y se convierte en una culebra y Faraón dice, lo hago yo, cualquiera hace eso. Y llama a los magos de él, magos de verdad, no la payasada de ahora. Gente que de verdad tenía poder del diablo, pero era poder. Y convierten dos palos en dos culebras. La culebra grande se comió las dos pequeñas. Bueno, ¿va a dejar ir al pueblo, sí o no? No. Bueno, empieza la primera plaga. Si no deja ir al pueblo, vamos a convertir el río Nilo, que también es un dios, que ustedes lo ven como un dios, vamos a convertir el río Nilo en sangre. ¿Cómo endureció Dios el corazón de un hombre así, teniendo misericordia de él, mostrándole compasión, mostrándole respeto? ¿Saben qué le estaba diciendo Dios? Vea, don Fari, déjeme salir al pueblo y usted sigue en ese vacilón suyo de que usted cree que usted es Dios. Usted sigue siendo faraón. ¿Por qué? ¿Cómo demuestra Dios respeto a Faraón? Que a él le pide permiso para sacar al pueblo. ¿Usted cree que Dios necesita pedir permiso? No, Dios es soberano. De hecho, a partir del momento en que el pueblo judío sale rumbo a la tierra de Canaán, pelean con 31 reyes que están en el camino y de esos 31 reyes hay pleitos y Dios les pasa por encima. Dios castiga a Sodoma y Gomorra y no queda absolutamente nada. Lo mismo pudo haber hecho Dios con Egipto. Dios le mostró muchísimo respeto a Faraón. Es más, Faraón es este Faraón es una de las personas que más ha visto la mano de Dios en esta tierra. Le dio 10 oportunidades, bueno, 9. Le mostró cuál era el verdadero orden y le tuvo muchísima paciencia. Las plagas duraron entre 9 meses y un año, más o menos. En un espacio de 9 meses o un año,
Se dieron las 10 plagas. Faraón mintió. Faraón dijo que las iba a dejar salir. Claro, hermanos, no nos engañemos. Note lo que le estoy leyendo. Lo que le estoy leyendo no es otra cosa más que abra sus ojos y dése cuenta que cada uno es un faraón. Cada uno quiere ver su vida de una manera donde se quiere hacer dueño de todo y creemos que somos dioses y tenemos control sobre todo. Y constantemente, todos los días, Dios tiene misericordia, compasión, respeto, oportunidad, orden y paciencia con nosotros. Y adivine qué nos pasa a nosotros. Se nos endurece el corazón. Interesante, ¿verdad? Está probado, está demostrado que entre más beneficios y más chineada y mejor se tenga una persona, menos agradecida es, menos consciente del sacrificio, del trabajo, de las cosas, menos valora el cariño y el aprecio. No lo digo solamente por Pepe o por Pancho, lo digo por todos. ¿Cómo fue que Dios le mostró a Faraón todo eso? Muy fácil. Lo que hizo Dios fue presentarse a sí mismo con Faraón. Le dijo, yo soy Dios, Dios de compasión, de misericordia, lento para enojarme, lleno de amor, inagotable fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y qué estaba haciendo don Faraón? Era inicuo, estaba en rebelión y estaba en pecado. Pero no le dio la gana. Yo no absorbo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Esto es Dios hablando. Damas y caballeros, Dios desde el cielo no le hizo a Faraón así, que el corazón se le ponga duro. No hay necesidad. Dios sabe lo malagradecidos. Bueno, la verdad es que la palabra malagradecido no existe. Lo desagradecidos que somos. Dios sabe lo soberbios que somos, lo orgullosos que somos. Dios lo sabe. Es más, se lo dice a Moisés. Vaya y hable con Faraón. Pero sepa que en el momento que usted empieza a hablar con Faraón, el corazón de Faraón se le va a endurecer. Este es Dios. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje clave de cómo Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia y se compadece de quien Él quiera compadecerse. Por ejemplo, William Berkeley, que es uno de los antiguos comentaristas del Nuevo Testamento, William Berkeley, Hodge, tres autores dicen algo muy interesante. Dice que Dios, para que el faraón se le pusiera el corazón duro, simplemente dejó que él siguiera siendo el hombre que era. Ay, qué interesante.
No es mi punto de vista, no es mi posición, pero sí me llama poderosamente la atención entender eso, porque tiene sentido, hermanos. Tiene sentido. Algunos somos tan, ¿entiende? Es que yo soy tan guapa, yo soy tan divino. Yo no necesito esas cositas de iglesia y Dios y esas cosas, yo no necesito eso. Diga esto conmigo. Yo soy salvo por Dios. Yo soy salvo para Dios. Yo soy salvo con Dios. Escúcheme. Y yo soy salvo de Dios. ¿Entiende? Usted también es salvo de Dios. Si usted no está en favor del Señor, el Señor está en contra suya. Alguien diga amén, por lo menos. Amén, gloria. Brinquen, tiren algo al techo. Vamos. Semana pasada terminamos con este versículo. Nosotros estamos entre los que Él eligió. Vea qué belleza. Nosotros estamos entre los que Él eligió. Cuando Pablo dice ahí que ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles, cuando Pablo dice eso, lo que está explicando es que las profecías de Oseas, las profecías de Isaías que están aquí, simplemente lo que hacen referencia es al pueblo de Israel. Hoy, semana 52, un año después, bendito Dios, llegamos a la semana 52 y entramos al versículo 25, dice, con respecto a los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son, en el tiempo en que Pablo está escribiendo la carta, los que no son judíos. Y hoy nosotros, esos son los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. Si usted me pregunta a mí, ¿qué pasa del versículo 25 al versículo a los que estamos viendo? Lo que está haciendo Pablo es condensando todo y explicando cómo es que las profecías de Israel y lo que Dios había dicho que iba a suceder se está cumpliendo en este tiempo. Realmente estamos ante algo muy serio, muy serio, muy serio, porque Pablo está diciendo, esa profecía se está cumpliendo en este tiempo. Ahora, de tarea, les dejo que revisen, les dejo que por favor lean el libro de Oseas. Es un libro pequeñito, pero es muy interesante. Oseas es un profeta que se casa con una señora que se llama Gomer, pero la doña de Oseas le da vuelta, pero se hace prostituta. Entonces, cuando don Oseas toma la decisión de dejarla, Dios le dice, no, 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 no la deje, acepte a esos niños. Tiene 3 hijos, y los 3 hijos, primero, el primer hijo que tiene, le pone el nombre del lugar donde está, no recuerdo el nombre en este momento, y representa el momento en que Israel estaba. El segundo hijo, la segunda hija se llama Lo Ruama, que significa sin derecho a ser compadecida, sin poder ser compadecida, que es la segunda etapa en la que entra Jerusalén, que entra Israel. Y luego sigue el tercer niño, que es el tercer varón, y se llama Lo Amí, que significa en la profecía, yo a ustedes no los conozco, ustedes no son mi pueblo. Es importantísima la profecía de Oseas, pero claro, Pablo no se está metiendo en tanto detalle. Yo sí, porque esto que vamos a ver hoy es muy básico y muy general. Por eso les dejo de tarea que lean la profecía de Oseas. A los que no eran mi pueblo, ahora lo llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. Verso 26. Y también dice, en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente.
en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Hermanos, noten que simplemente lo que está haciendo Pablo es reafirmando quiénes somos. 28. Pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. A ver, a ver, vean qué serio esto. Noten qué serio esto. Lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Lo mismo, tiempo atrás, antes de Oseas. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. O sea, si usted me pregunta a mí, damas y caballeros, si hay un juicio sobre Israel, claro que sí, sobre el Israel étnico hay un juicio. Pero cuando estamos hablando del pueblo de Dios, cuando estamos hablando del pueblo de Dios, usted tiene que referirse tanto a Israel como a la iglesia, o más bien la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, sencillamente Pablo, más o menos para tiempo parecido, escribe la carta a los Corintios, le hace la misma explicación, pero lo hace con mejor detalle, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca, vean qué raro, noten esto, Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Vean qué interesante, vean qué importante. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está diciendo ahí, esto es para gente humilde y se acabó. Esto es para gente humilde. ¿Somos los cristianos la mejor raza que hay sobre la tierra? No, no lo somos. Somos los únicos que tenemos la humildad para decir, puedo quedarme viendo el partido, puedo quedarme viendo televisión, voy a ir a la iglesia. La sabiduría humana dice, descanse, saque el día para usted, estése con su familia. Por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación, me gusta esa palabra que usa la nueva traducción viviente, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Me imagino yo que más de un pastor y más de un de estos de ahora no le va a gustar esa palabra ridícula, pero me encantó, me parece fascinante esa palabra. Brinco al verso 24 de Corintios, Pablo explicándole a otra iglesia. Sin embargo, los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Verso 25. Vea qué palabra, es que me parece fascinante. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. O sea, somos salvos por la misericordia de Dios, pero realmente es algo, es un misterio, hermanos, es un misterio. No entiendo a qué se refiere con que es un misterio. Antes yo no iba a ninguna iglesia, ahora voy. Sí, vea, le explico. Exactamente hace 4 días, en el puente que está entre Grecia y Naranjo, un señor se bajó del carro, abrió la puerta del carro y simplemente se dejó ir. Y se mató. ¿Por qué? Hermanos, porque la palabra de Dios dice que hay gente que vive en esta vida, bueno,
Hay gente no, que todo el que no tiene el Señor vive en esta vida sin fe, sin ley y sin esperanza. ¿Me está escuchando? ¿Usted está entendiendo por qué está aquí sentado? Porque hay fe, porque hay ley y hay esperanza. Usted sabe lo que es caminar sobre esta vida y no saber qué va a pasar. Ya terminé de estudiar, saqué la licenciatura, la maestría, el doctorado. Ya no hay nada más para arriba. Ya no puedo ser más académico que lo que ya soy. Y simplemente sigo estando en una vida en donde no tiene valor ni sentido. Perdóneme que le diga esto. El problema con usted y conmigo es que somos un atado de vagabundos. Somos flojos para las cosas del Señor. Eso es otra cosa. Pero es Dios quien nos sostiene a todos los días. Es Dios, es más, es Dios quien cuida hasta los malos, como dice la Biblia. Terminemos. Vamos. Vamos, número uno. Número uno. Usted es hija de Dios y usted es hijo de Dios. Usted es un vaso de misericordia. ¿Y qué significa vaso de misericordia? Lea 6 versículos para atrás, donde Pablo le dice, ¿usted cree que el barro le pregunta al alfarero, ¿por qué me hiciste un basurero y no un adorno? No, somos vasos de misericordia. Cada uno de ustedes ha costado la sangre de Cristo. Cada uno de ustedes, Dios tiene algo para usted en esta vida. Y Dios lo trajo en esta vida y lo salvó porque algo hay con usted, algo hay. Y aunque nos pase las de Sansón, Sansón hizo como le dio la gana. En el último minuto de su vida cumplió el propósito para el cual Dios lo había traído a esta tierra. Y era juez de Israel. 2, no todos somos hijos de Dios. No todos. La condición de ser humano no nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios si usted tiene el derecho. Si usted tiene su derecho dado por gracia para ser hijo de Dios. Ir a la iglesia lo hace hijo de Dios, ¿no? Decir amén, Dios me lo bendiga, gloria a Dios, lo hace hijo de Dios. No. Los hijos de Dios dependen de su papá. Necesitan de lo que Dios les da. Los hijos de Dios son los hijos de Dios. Vea. Duro. Es muy duro, hermanos. Es muy duro porque estamos llegando al tiempo en que las cosas se están filtrando. Ya llegó el tiempo en que la lucha no es contra el mundo, la lucha no es contra la calle, la lucha es contra nosotros mismos, hermanos. Ya llegó la etapa en que Dios nos está librando a nosotros de nosotros mismos. En que el peor demonio soy yo, no me diga amén. Llegó la etapa en que nosotros somos el impedimento, en que nosotros queremos seguir viviendo en el mundo en que vivimos y no nos interesa, no nos importa. Ustedes, ahora que entramos al capítulo 9, hablé con algunos pastores y de esos pastores me hizo mucha gracia. 2 de los pastores me dijeron a mí esto: toda la vida que me ha tocado predicar algo del capítulo 9, mejor me lo brinco. ¿Por qué? Porque uno no sabe cómo explicarle a Kender, ni puedo explicarle a Freddy
Porque Dios va a tener misericordia de unas personas y de otras no. Es un misterio. Y si usted sigue viniendo aquí para hacerse buena gente, se equivocó de lugar. Y yo creo que la pregunta con la que tenemos que terminar esta mañana, todos, si la gente que no es salva, ahí estaba viendo un documental y un hombre se compró en Rusia un yate que vale alrededor de casi 1.000 millones de dólares, 1 billón de dólares, un yate. O sea, una palangana para flotar. Si la gente en la calle vive mejor que uno, ¿para qué anda uno en estas? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para qué me salvó a mí? ¿Qué es lo que quiere conmigo? ¿Por qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Por qué Dios me ha permitido pasar por tantas cosas? El miércoles en la noche prediqué en una iglesia y les conté que me golpearon el carro, una moto, me lo golpeó y me reventó el bumper, le hizo un hueco al bumper y el muchacho se levantó y me dijo que me iba a pagar el bumper, pero era un chiquillo como estás viendo al chiquitillo al chiquitillo de Tao, y uno dice, este chiquito ni licencia debe tener. Y bueno, finalmente le dije, papito, mejor váyase, porque yo creo que hasta orinado estaba del susto que se llevó. Ya está ahí dando el carro con el hueco, no se ha muerto nadie, no ha pasado nada, no pasa nada con andar con un hueco en el carro, no, ya está. Pero le dije a la iglesia esa noche, le dije, piensen por qué razón me pasan a mí las cosas, piensen por qué yo paso por cosas, por qué yo enfrento cosas. Y al día siguiente en la mañana, el esposo de la muchacha en la casa en la que yo estaba, adivinen qué, se le atravesó un Tacoma de esos enormes y quedó sencillamente hecho una calcomanía en la parte de atrás. Le llegaron a dejar la moto así en pedazos. Y cuando mi hijo me dice, por algo será, ¿verdad? Le digo yo, sí. Y dile gracias a Dios que le está contando, porque en moto no se cuentan las cosas. Yo no puedo hacer que usted tenga una vida interesante. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer que usted tenga una vida que lo cautive y lo vuelva loco. Yo no puedo hacer eso. Si usted no es capaz de poder ver en esto la verdad de Dios para su vida, no pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Porque esto se trata de la gente que simplemente saben que esto es la vida. Lo único que usted tiene del cielo aquí en la tierra es esto. Inspirado por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo inspirado? Es que no entiendo, yo inspirado. Quiere decir que el Espíritu Santo le sopló a Pedro. Dios dejó que el pensamiento de Pedro fuese plasmado en el texto usando la personalidad de Pedro, cáigase de espaldas, y Pedro estaba como atacado. Ve a Pablo escribiendo. Pablo escribiendo, los mismos apóstoles dicen, qué enredo, por Dios. Sigue noviembre 2023, nos queda un mes. Y se acaba esto. Me refiero, se acaba el año, no que se acaba el mundo. Hermanos, acuérdense, yo no sé si usted se acuerda antes de la pandemia, que el tema que teníamos era, y teníamos un 2020 grandísimo, decíamos, esto es lo que sigue en el 2020, ¿qué sigue en el 2020?
Y estuvimos recluidos durante 2 años y nadie dijo nada de eso. Yo no sé, Kike, si el año 2024 va a ser el mejor año. Kender, yo no sé si el año 2024 va a ser el año de, no sé. Roger, yo no sé si el 2024 va a ser tu mejor. Yo no sé. Lo que sé es que Dios promete que va a estar con cada uno de nosotros en las buenas y en las malas, si a usted le da la gana. Si a usted no le da la gana, Él no estorba. Y todos aquí tenemos necesidades. Todos. Aquí no hay ninguna persona que no tenga ninguna necesidad, eso no es cierto. Viene el año 2024. Vamos a cruzar el año en el libro de Romanos. Ni siquiera sabemos si vamos a estar en esta tierra. No sabemos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Suplico tu favor, Señor. Suplico tu misericordia.